es de lo mejor del sur del país. Gracias, Oscarito. A ver, Tonchi y Cristian, ambos son orureños muy exitosos. No sé si se conocen desde hace muchos años o se han conocido a través del mundo del arte. Bueno, con Cristian, bueno, soy muy amigo de su papá, porque era rockero. ¿Ah, sí? ¿Y Tonchi también rockero? Bueno, me gusta el rock, entonces iba siempre cuando su papá tocaba en un grupo en Oruro. Y posteriormente acá, alguna vez hice un casting justamente para Boquerón, y bueno, yo ya lo conocía antes a Cristian con algunas obras de teatro. Y estuvimos ahí viendo la posibilidad de que hagamos Boquerón, te estoy hablando del 1995, hace casi 18 años, y tenía que actuar de soldado, ahora era de general, no sé. Para Boquerón, sí. ¿Ya te estás preparando? Sí, pero si ya le dije que si tarde voy a ser de benemérito, ¿no? Entonces esperamos que la producción salga ahora. De benemérito, me encanta. Entonces de esa manera fue que lo conocí a Cristian, y con él hemos hecho antes una película de nostalgias. O sea que es una amistad familiar, diríamos, ¿no? Sí, este hecho de los migrantes que se encuentran, ¿no? O sea, el reconocerse los orureños en Cochabamba, que es donde se reencontraron mi papá con Tonchi y donde yo conocí a él, ¿no? Entonces se hace como una cadena. Ahora, Tonchi viene de una familia ligada al cine, desde su abuelo, no sé, su padre, su madre, su hija, en fin, toda la familia está en el mundo del cine. Bueno, sí, o sea, mi abuelo materno, a principios del siglo pasado, en 1920, 30, él exhibía cine mudo esa época, recorriendo las minas en 2 mulas, en una llevaba la proyectora y en otros los rollos, y cerca de Oruro iba a las minas y ahí exhibía sus películas. Bueno, posteriormente tuvo salas en Cochabamba, que yo sepa, en Potosí, en Oruro, y en centros mineros. Y bueno, llegó, digamos, a ser un próspero empresario de exhibición y de distribuidor de películas también. Y cuando se casó mi papá y mi mamá, mi papá trabajaba en Biloco, era secretario de los gringos porque hablaba muy bien el inglés, y se cansó y se fue a Oruro y no tenía trabajo. Entonces agarró y mi abuelo les regaló un par de proyectoras, que tenía varias, y se fueron a Tupiza a poner un cine. Ah, pusieron un cine. Pusieron un cine, el cine Suipacha, que es de la alcaldía, alquilaron el cine. Y de ahí adelante, mi papá también, que no tenía nada que ver con el cine, se involucró. Y bueno, y ya somos la tercera generación, la cuarta generación que estamos, porque mis hijos también están metidos en esto, que estamos relacionados con el cine. Entonces es algo que llevamos en la sangre, en la familia. Nos reunimos para hablar de cine, vemos cine, hablamos de todo, es cine y fútbol. Sí, porque gran jugador, Tonchi, también de fútbol. Pero a ver, Cristian, tú no solamente eres actor, eres productor, eres director y también profesor de teatro. En el cine esto, ¿cuán bueno es? En todo caso, ¿es mejor concentrarse en una sola cosa o hacer todo lo que tú haces para tener esa excelencia, ¿no? Bueno, estamos en el tiempo de la diversificación, ¿no? Creo que es muy contraproducente la especificidad en los oficios ahora, por lo menos en el arte. Pero bueno, yo soy un convencido de que los mejores actores de cine son los actores que han hecho teatro, que han conocido el teatro, que han estudiado teatro. Porque al final el teatro es el origen del cine. O sea, el cine se inventó en una posteridad, es como el desarrollo tecnológico de la interpretación, si se quiere, ¿no? Es otra la historia del cine, pero podemos verlo por ahí. Pero pienso que
teatro es la base de la interpretación. Entonces, si tú tienes una base sólida, un trabajo sólido en teatro, te va a ser más fácil el adquirir las técnicas, porque son técnicas diferentes, las de la actuación para cine, pero te va a ser más fácil el proceso, el camino, como que ya ha sido avanzado en su gran parte. Ahora, un actor, en tu caso, por ejemplo, tú cuando actúas, ¿respetas el libreto al 100%, al pie de la letra? Bueno, Gracias. eso depende depende mucho de los directores, ¿no es cierto? Hay directores que, en teatro también me ha sucedido, hay directores que han hecho todo un trabajo con la palabra y con el texto y que quieren que esas palabras se digan y resuenen como se las ha imaginado. En otros casos hay una mayor libertad. ¿Y con Tonchi habrá libertad? A ver, Tonchi, cuéntenos. Sí, Es muy estricto en eso. no, en realidad lo que trato es de que obviamente no cuenten otra historia, ¿no? Entonces, Por supuesto. Entonces, les doy el texto, pero ellos adecúan a lo que ellos pueden hacerlo mejor, utilizando sus propias palabras, pero diciendo lo mismo, digamos, ¿no? Lo que quiero. Entonces hay libertad y depende qué tipo de actor también, ¿no? O sea, hay actores que hay que darles libertad y a otros actores que no hay que darles libertad. Porque si no se disparan y van por otro lado. Se disparan o te lo hacen mal, Claro. ¿no? Entonces hay que Luis Soria de La Paz le pregunta a Cristian, ¿es posible implementar el teatro como materia en escuelas públicas? Es posible y yo creo que es necesario. Tomamos como ejemplo la República de la Argentina, que está aquí en nuestro hermano país vecino. El teatro es una asignatura en casi todos los colegios, porque desarrolla otro tipo de lenguajes, desarrolla otro tipo de creatividades. Entonces, yo pienso que debería implementarse el teatro y también otras artes, ¿no? Desde otra perspectiva pienso que las artes plásticas en ese sentido no han sido bien explotadas, no han sido bien utilizadas en los procesos educativos, pero en el caso del teatro, donde te permite adquirir otros lenguajes, donde te permite relacionarte de diferentes maneras con la misma gente, con los mismos compañeros, y que además te incita a la creatividad, yo pienso que es beneficioso para los estudiantes, para la gente que está en procesos de formación. Bueno, hablábamos de inicio de esta película que gusta definitivamente a todos, El cementerio de los elefantes. Como documento social es bien intensa la película. ¿Cómo se concibió esa historia, Tonchi? ¿O cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació? Bueno, en realidad es una leyenda urbana, paseña, muy paseña, y que varios escritores ya hace muchos años ya escribieron sobre el cementerio de los elefantes. Escribió Vascopé mucho antes que Víctor Hugo Vizcarra, Sainz escribió también, después Nitaus también escribió, y ellos reflejan un poco el lugar donde se mueve. Entonces el problema era cómo a mi personaje lo tengo que meter a ese lugar, por qué lo tengo que meter, cómo tiene que ser mi personaje. Entonces fui viendo la posibilidad y leí el periódico que había cogoteros, por ejemplo. Esa era una época de cogoteros, que había mucho, entonces dije un poco, ese más o menos, mi personaje tiene que ser un casi lumpen, un delincuente, y fui armando el personaje y la historia. Me ayudó mucho un libro que se llama Borracho estaba y me acuerdo, de Víctor Hugo Vizcarra, que él me dio un poco la visión de lo que él había pasado en ese libro. Contaba él, es casi una biografía, y tomé un poco de esos elementos para poder darle el contexto a mi personaje, ¿no? Entonces, Juvenal no es Víctor Hugo de Vizcarra, obviamente, No, claro. pero me dio el contexto, porque yo ese mundo no lo conozco, como la mayoría de los paseños posiblemente no conocen ese submundo underground paseño.
Entonces de esa manera fui construyendo el personaje, los otros personajes, la historia. Y bueno, y la verdad es que cuando terminé el guión y realizamos la película, yo estaba muy temeroso de que a la gente no le guste. Estaba muy temeroso. ¿Por qué? ¿Por qué no podría gustar? Era bastante fuerte. Yo la había visto como gran parte, también la edité la película con mi hijo y con un amigo. Yo dije, no, parece que no va a funcionar algunas cosas. Y tuve que llamarlo a Cristian y hicimos algunas escenas extras después de haber terminado el rodaje en Cochabamba. Fuiste una tarde, ¿no? Entonces, de esa manera hicimos un focus group, y en el focus group me di cuenta, eran 20 personas que escogimos al azar, la vieron la película y se quedaron callados. Uy, dije, hemos cometido el peor error, ni siquiera, no les ha gustado. Ni siquiera hablan, ni siquiera Claro. hablan. Y entraron 2 gringos de casualidad a la función un poco, y terminó la película y estaban pálidos. Y hablaban inglés así, y decía, pero esto no puede ser. Y les dimos las hojas para que vean y analicen cómo había sido la película, qué les parecía en la forma de actuación, la música, todo. Y todos les había encantado la película. Pero no podían hablar, era lo más chistoso. Porque estaban choqueados. Por lo fuerte que es la película, como decías. Pero en ningún momento, Cristian, dudaste tú de formar parte de esta película, de ser el actor principal. Porque decíamos que el actor no solamente tiene que estar perfectamente compenetrado con el papel, ¿no?, que le toca interpretar, sino también debe conocer las ideas de su director, de su guionista, y trabajar como quiere el guionista. Se entendieron muy bien los dos, ¿no? Hay mucha química. Sí, bueno, cuando Tonchi me pasó el guión, fue unos 2 años, un año antes de empezar a hacer la película. 2006 más o menos. 2007, Sí. Que el primer borrador del guión. A mí me gustó mucho la idea, pero yo, Tonchi lo sabe, yo siempre soy muy quisquilloso y temeroso en ese asunto, porque una cosa es el papel. Entonces en el papel yo podía ver qué es lo que estaba buscando el guionista, en este caso Tonchi. Podía también vislumbrar un poco qué es lo que estaba buscando el director, que también es Tonchi, pero de ahí pasar a la producción, de ahí a la realización de la película, hay muchos pasos que cumplir y hay grandes riesgos también en ese proceso. Entonces yo empecé a hostigar a Tonchi, pero ¿quién va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Dónde? Porque me gustó mucho la idea, el enfoque que él le había dado. No era, no se iba por el lado poético saenciano, pero tampoco era una tragedia griega. O sea que muy real, ¿no? Es una película que, aunque nos duela decirlo, es muy real, sobre todo en nuestro medio. Este ha sido un film de éxito internacional. ¿Por qué habrá tenido más éxito fuera del país que dentro? Eso pasa en general con nuestras películas. Bueno, la verdad que tuvo éxito porque tuve la posibilidad de ir 2 veces a Europa gracias a la película. Me invitó primero un grupo de residentes bolivianos que querían verla en Estocolmo, y de ahí se fueron